Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Nuestro país es mejor porque ha sabido superar la peor crisis económica que se recuerda, porque ahora lidera el crecimiento de las economías avanzadas y porque crea empleo a muy buen ritmo. Y el empleo, de eso estamos hablando aquí hoy, abre horizontes de esperanza al conjunto de la sociedad. Y así lo constata efectivamente la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana. Los datos a mí me han producido una enorme alegría, pero sobre todo me han dado un estímulo y gasolina para con todos mis colaboradores y con todos los españoles, que son los que crean empleo, podamos seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España a lo largo de decenas de años. Los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año hay que valorar la disminución del desempleo, pero una disminución que va acompañada de un empeoramiento de la calidad en el empleo. Prácticamente 2/3 partes del empleo creado son de carácter estacional, obedecen al sector servicios, por lo tanto estamos ante empleo que tiene caducidad, empleo que se destruirá al final de la temporada turística. El empleo también tiene como característica el aumento de la temporalidad, estamos ya bordeando el 27%, 2/3 partes también del empleo asalariado creado son de carácter temporal y, por lo tanto, estamos ante un deterioro del empleo en nuestro país. Nosotros ayer propusimos 2 vías para seguir adelante. Una es pedir una comparecencia en el Pleno de Mariano Rajoy. Estamos satisfechos de que el Partido Socialista finalmente nos acompañe en esta iniciativa, y lo otro que pusimos encima de la mesa es la necesidad de construir una moción de censura para echar al Partido Popular del gobierno. Que tenemos un gobierno con un presidente y con un gobierno cargado con mochilas de corrupción. Y no se lo digo hoy, lo dije en el debate de investidura, que permitimos un debate y dijimos que el Partido Popular y Rajoy no eran las personas adecuadas para liderar la regeneración política, y lo sigo pensando. Y de hecho Ciudadanos hizo bien de no entrar en este gobierno precisamente por cosas como la de ayer, porque se está demostrando que el PP no se regenera y que es un partido cargado de corrupción. Ciudadanos impulsó una comisión de investigación precisamente para que Rajoy venga al Congreso y no pueda mentir y esté bajo juramento y se le pueda hacer un careo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, mi nombre es Maite, soy una inmigrante en Estados Unidos y decidí hacerme mecenas por varias razones. Una de ellas es que la hora de audio que nos ofrece la Cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Otra razón es que encuentro en el periodismo que nos ofrece Fernando una integridad profesional e intelectual que en estos momentos de la historia que vivimos es un oasis en el desierto. Comencé escuchando el programa sin ser mecenas y cuando me di cuenta de que esa hora de radio era información necesaria, compañía añorada y sobre todo un refugio imprescindible para sobrevivir anímicamente desde la distancia, no lo pensé 2 veces y decidí aportar esos euros mensuales que aquí en realidad me los gasto en 3 cafés. Así que en lugar de 3 me tomo 5 con abrazo incluido y un no estás sola que me da la vida. Si no eres mecenas y puedes permitírtelo, por favor no lo dudes y colabora. Muchas gracias. Ni un croissant. El que trae las galletas soy yo. Me he traído unas galletas. No es el último día del programa y no habéis traído ni un croissant.
No, qué vergüenza, ¿no? Yo pensaba que ibais a traer croissants. Ah, porque entra por la puerta. Yo pensaba que nos ibas a invitar a una paella. Sí, estoy preparándola. Sí. Están los fogones, está calentando ya la fogona. Muy buenos días, cafeteras, bienvenidos una mañana más. La última mañana antes de las vacaciones de verano, la despedida, el final de la temporada. Llegó y ahora ya pues... No cantes al dúo dinámico. Hay un cierto prejuicio con ese tema, porque esa canción concretamente y ese amor de verano despidiéndose en... ¿Nunca has tenido un amor de verano? Tú no tienes sentimientos. Cuando se acaba el verano y vuelven las expectativas del invierno. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Tú es que no has más. superado cuando los chicos salían de Nerja y Pancho se quedaba solo en Verano Azul. Chanquete ha eso muerto. Eso no lo has superado. Qué fuerte, ¿eh? Así se ha construido nuestro pasado. Así hemos ido construyendo, por eso tenemos el país que tenemos. Oye, alguien tendrá que buscar las raíces de lo que fuimos a dónde hemos llegado. Bueno, que me atraganto con esta galleta que he tenido que bajar de la despensa porque gracias a ese desayuno tan copioso que... ¡Qué vergüenza! Que no, que es de Emilio, ¿eh? ¿Cómo estabas ahí? Bueno, muy buenos días, Emilio. Emilio, ahí te han dado, dice Elena. Bueno, no dice menudo plantón nos diste ayer. Marla Singer, Arturo García, Elena Noruega, Antonio Ángel Castro, Paco Vázquez, tantos y tantas amigas que se incorporan a esta hora del programa desde todos los rincones del planeta, allí donde están los reductos de la resistencia. Si estás escuchando esto, no estás sola. Se dice desayuno. No se dice desayuno. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a... No me pasa nada, que están diciendo que es que se escucha un pequeño zumbido. Y estoy aquí muy interrogado. Puede ser que haya una mosca. Bueno, un saludo muy especial a todos los que se están incorporando a esta hora al programa. Hoy tenemos un programa especial, habida cuenta de que se trata, en efecto, del último de la temporada. Volvemos en septiembre, vamos a descansar unos días. Spanx se incorpora en directo, como tantas personas que lo hacen, no solamente en directo, sino también en diferido. Y además, muchas de ellas desde otros lugares del planeta, nuestros expatriados, nuestros emigrantes, o algunos de nuestros compatriotas que se encuentran recorriendo el mundo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa para ordenar este asunto, porque tenemos algunos asuntos pendientes. En primer lugar, el estreno mundial de A Galopar. A Galopar, ya sabéis que es la canción elegida por los oyentes este año para la interpretación, para la cantata de fin de temporada. Esto es una costumbre ya últimamente en el programa, que consiste en que cuando acaba la temporada se propone una canción y todos los oyentes envían sus audios y a partir de ahí se hace un montaje. Evidentemente no hemos podido poner a todos. Hemos puesto una buena muestra de ellos. Especialmente los que han llegado en los primeros días, porque ha llegado una avalancha absoluta de participaciones. Pero, bueno, vamos a poder escuchar algunos momentos muy simpáticos de los oyentes de este programa que se han lanzado a interpretar. Las tierras, la España, a galopar. La Slande y la sola desierta las olas desiertas llanuras, galopa caballo catrando. Así que me imagino a la audiencia de este programa repartida por el mundo tarareando esa canción. Por eso el hashtag elegido hoy es almohadilla la cafetera a galopar, a galopar. Almohadilla la cafetera a galopar, a galopar. Bien, escucharemos ese estreno mundial hacia el final del programa. Hablaremos con Pilar de la Peña también, y también tenemos que hablar de esa película que solamente ha comprendido Emilio Silva, El viaje de Chihiro. Es una película maravillosa en la mente de Emilio. El resto de los ciudadanos del planeta no han entendido absolutamente nada. Una preciosidad. Qué atrevida es la ignorancia, ¿verdad? Tú que planteas una historia tan maravillosa, tan llena de metáforas. Además es que otra persona a lo mejor se cortaría y diría, no, es que yo lo he entendido todo, pero además es que nosotros es como, no. Hay cosas que no yo es que no planteé esa película, pero vamos. Hemos entrado María.es y yo por la puerta diciendo, Mary, tú no le digas que no la has entendido, porque yo tampoco he entendido nada. No se vaya a sentir mal. Creo que ahora la gente te la va a explicar.
Sí, pues eso espero. 627-002-002. Dice Ubelán que es una gran película. Ubelán, todo lo que hace Emilio le parece bien. 627-002-002. Así que, por favor, os pedimos que nos ayudéis a comprender esta gran película emanada de la mente perversa de Emilio Silva, que no hemos entendido. Es una película de animación. Ábrenos el micro. No, es que dicen que soy un zumbido. Otra vez el zumbido. Pues yo qué voy a hacer, no sé cómo se puede. Al abrir el micro de María, a ver. Vamos a ver. Pues yo no te escucho con zumbido. A ver, habla un poquito. Habla, a ver. Que no, para ser justos, la había propuesto mucha gente y luego además se ha hecho una votación, así que... Exacto. Bueno, se hizo una votación y efectivamente... Pero bueno, para eso estáis vosotros, para que nos lo expliquéis. Totalmente. Ubelán dice que la ha visto 4 veces y le ha encantado. Bueno, el zumbido será en mi micrófono, no lo sé. Bueno, ya veremos a ver. Habrá que aguantar el zumbido en la medida de lo posible. Luego ya corregiremos a ver de dónde sale esto. No lo puedo corregir así en directo. Bueno, el caso es que... Os decía, vamos a ver cómo... Hay gente que la ha visto 10 veces, La película. Sí, aquí hay... No, sí, tiene que haber gente para todo. Al final, lo que no puede ser... Si no, seríamos todos monocolores. Bueno, sí. Dicen que es tu micro. Sí, pero también dice Repopestar que la película es como Alicia en el País de las Maravillas, pero... fumado. Pero con varios petas en el cuerpo. Con varios petas japos. Con varios petas japoneses. O sea, tú te vas a un japonés y te fumas el teriyaki. Te fumas la salsa teriyaki y entonces comprendes la película y los dragones. ¿Ves dragones? Bueno, hablaremos de esa película y así que os pedimos vuestras explicaciones. 627-002-002. Allí podéis enviar vuestras notas de audio, en el WhatsApp, enviáis una nota de audio y nos explicáis qué es lo que vosotros creéis que significa la película El viaje de Chihiro, que es la película elegida precisamente para terminar hoy el programa. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Just move your feet. Yeah, oh, just move your feet. Hey, yeah, yeah, on dancing now. Oh, on dancing now. I just wanna feel free. ¿Qué te pasa? ¿Qué he hecho? No, pero... ¿por qué me abres el micrófono? Ah, ¿era algo en particular que me ibas a decir? Sí. Fuera de micrófono. Bueno, pues nada, La Cafetera. Me lo podías haber dicho en abierto, si no es ningún secreto. La carpeta está en Dropbox, vale. Ya la tengo abierta. Bueno, el caso es que, si os parece, lo que vamos a hacer es despejar un poquito los asuntos relacionados con la actualidad, así pasamos esa página. Hoy es un día muy especial para la gran familia de este programa, porque es el último programa de la temporada y es un día muy especial también, luego lo comentaremos, pero nosotros abandonamos la casa del campito, nos volvemos al centro de la ciudad, tenía que ser así, cerramos este estudio, por eso ayer hicimos un Periscope, serán las últimas imágenes de este estudio. A lo mejor hacemos un Periscope antes de terminar el programa. Luego, bueno, pues ya nos adaptaremos. Volvemos a la buhardilla. O sea que desde allí ya haremos Periscope y ya haremos de todo, porque la temporada que viene tenemos un montón de cosas pensadas. Pero hoy es fin de etapa. Hemos pasado una larga temporada juntos en esta gran familia que se ha configurado La Cafetera y... este es un programa de actualidad, así que abramos esa primera página, la página de la actualidad, y luego ya podemos hablar del viaje de Chihiro, podemos hablar del viaje personal de cada uno, podemos hablar de las vacaciones, podemos escuchar ese estreno mundial a galopar interpretado por los oyentes de La Cafetera. Pero como digo, en un día en el que la actualidad... bueno, ya está en el modo vacaciones prácticamente, porque después de la declaración de Mariano Rajoy delante del testimonio, delante del juez, eso es en lo que ha estado centrado la actualidad de las últimas horas, y ahora ya empieza a abrirse un poquito más la mirada. Vuelve Cataluña a las portadas de los periódicos, vuelve Venezuela a las portadas de los periódicos, y algo de economía también, porque hemos tenido algún dato favorable del paro. Escuchamos ayer a Mariano Rajoy felicitándose, celebrando el dato de la EPA. Dice que lo ha recibido con una enorme alegría. Nuestro país es mejor porque ha sabido superar la peor crisis económica que se recuerda, porque ahora lidera el crecimiento de las economías avanzadas
y porque crea empleo a muy buen ritmo. Y el empleo, de eso estamos hablando aquí hoy, abre horizontes de esperanza al conjunto de la sociedad. Y así lo constata efectivamente la encuesta de población activa que hemos conocido esta mañana. Los datos a mí me han producido una enorme alegría, pero sobre todo me han dado un estímulo y gasolina para con todos mis colaboradores y con todos los españoles, que son los que crean empleo, podamos seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España a lo largo de decenas de años. Eso decía Mariano Rajoy en una imagen. Es verdad, luego hablaremos con Pilar, porque es verdad que a lo largo de toda esta temporada hemos observado que se ha producido un cambio en la percepción, ha sido en la percepción internacional básicamente, sobre la situación como estaba mejorando. Sin embargo, paralelamente se está produciendo una gigantesca precarización de los puestos de trabajo. Ayer fue precisamente el foco donde puso la crítica el Partido Socialista. Los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año, hay que valorar la disminución del desempleo, pero una disminución que va acompañada de un empeoramiento de la calidad en el empleo. Prácticamente 2/3 partes del empleo creado son de carácter estacional, obedecen al sector servicios, por lo tanto estamos ante empleo que tiene caducidad, empleo que se destruirá al final de la temporada turística. El empleo también tiene como característica el aumento de la temporalidad, estamos ya bordeando el 27%, 2/3 partes también del empleo asalariado creado son de carácter temporal y, por lo tanto, estamos ante un deterioro del empleo en nuestro país. Son las consecuencias claras de la reforma laboral que en el año 2012 impuso de forma autoritaria el Partido Popular. Eso decían desde el Partido Socialista, la enorme precarización que se está produciendo. Hoy en la portada del periódico El País vemos una explicación sobre las razones de esta subida de paro. Dice: el turismo favorece la mayor caída del paro en medio siglo. El paro experimentó en el segundo trimestre de este año su mayor reducción desde que hace 53 años empezó a elaborarse la encuesta de población activa, la EPA. Lo que resultó bochornoso ayer, y yo lo estuve viendo, fue el telediario de la 1 al mediodía, que ofreció 3 reportajes exaltando, incluso utilizando la palabra espectacular, subida del empleo por parte de la locución de los informativos de Televisión Española, que acabó convirtiéndose la noticia en una especie de homenaje al nodo. Emitieron 3 reportajes, todo de exaltación, y yo creo usando un poco esto como una operación para que Rajoy salte a otro escenario, ¿no?, del que tenía el día anterior. Bueno, es que además hay un hecho que cuando estábamos viendo, porque claro, es verdad que los datos económicos, los datos macroeconómicos acompañan, y ahora lo comentaremos con Pilar, porque a lo largo de la temporada hemos visto una evolución en la percepción internacional, en la percepción de la imagen que se tiene sobre España y cómo lo han ido recogiendo los medios de comunicación, ¿no? Como algunos medios, especialmente los financieros, han ido hablando de la recuperación española. Y bueno, esto es un hecho que lo que pasa es que esto tiene una lectura micro, ¿no? Una lectura que tiene que ver con se ha recuperado en términos generales, probablemente podemos competir un poquito mejor con algunos países que apenas tienen derechos sociales, entre otras cosas. Es decir, lo que hemos visto es una precarización gigante que se ha ido reconvirtiendo en una cuestión numérica, ¿no? Pero el mito de la competencia es absolutamente falso, porque la mayoría de estos empleos son empleos que no están generando productos que vayan a otros mercados, son empleos en un bar, en un chiringuito, en una playa, que compite con el chiringuito que está al lado, pero no con quiero decir, en general con el chiringuito de otros países. Entonces, se usa a veces ese discurso de la competencia, de la competitividad, cuando no puede haber otro bar en una esquina en ese número de la calle, porque está ese. Entonces, mucho de este empleo no está compitiendo realmente con nadie, ¿no?, sino que forma parte de una cultura precaria, y lo que hay que ver es cómo los beneficios empresariales en los últimos años se han multiplicado. En las empresas que no son de gestión financiera se han multiplicado precisamente porque han asentado o siguen asentando sus beneficios en esa precariedad, ¿no? Y para celebrarlo, pues ayer el presidente de la COE recibió la medalla del mérito al trabajo. 627-002-002, datos del paro.
Buenos días, cafetera. A propósito de los datos del paro y de la alegría incontenible del PP, que incluso hace un vídeo comparando sus logros con algunos grandes hitos de la historia, les cuento que un hermano mío trabaja ahora para Prosegur con un contrato de 4 horas al mes, 4 horas al mes, que les basta para retirarlo del paro, para impedir que pueda solicitar el subsidio mínimo y para vanagloriarse de que ha descendido el paro. 4 horas al mes. Esta es la recuperación de Rajoy. Que nos proteja quien sea. Bueno, feliz verano. Un abrazo. Mark the devil by a stone and the rock we surely go. Estaba leyendo aquí también un artículo que nos habéis enviado a propósito de esto, que habla de 5 gráficos sobre el paro, que habla el diario.es. Y, por ejemplo, una de las frases que destaca, dice, más de la mitad de los parados lo son de larga duración. Llevan más de un año buscando un trabajo, con lo cual, más allá del tipo también de trabajos, ¿no? Del tipo de trabajo que se ha conseguido, de esa precariedad laboral, luego, ¿quién se queda detrás, no? Porque que más de la mitad de los parados sean de larga duración y que lleven más de un año buscando un trabajo, también nos dice algo. Son gente que tendremos que rescatar. Pero además Flavia, con este mensaje, ponía exactamente el foco en el lugar adecuado, porque decía, claro, esto te saca de la posibilidad de cobrar los subsidios de desempleo. Claro, en términos económicos es una operación redonda, ¿no? Tienes a alguien maquillando que está trabajando cuando en realidad lo que está haciendo está entrando en una espiral de la que es muy difícil salir. Bueno, pero la propaganda funciona perfectamente. El periódico ABC dice 18.813.300 número de ocupados en España, según el INE. Dice, España se emplea a fondo. El paro rompe el suelo de los 4 millones 9 años después. La Comisión Europea celebra las buenas noticias económicas de nuestro país, que en 12 meses ha creado 512.000 puestos de trabajo y rebajado el desempleo al 17,2%. Qué bien, qué interesante que se produzca 24 horas después de la declaración de Mariano Rajoy. Pero son cosas que ocurren por casualidad en este país, como podéis imaginar. Nosotros ayer propusimos 2 vías para seguir adelante. Una es pedir una comparecencia en el pleno de Mariano Rajoy. Estamos satisfechos de que el Partido Socialista finalmente nos acompañe en esta iniciativa, y lo otro que pusimos encima de la mesa es la necesidad de construir una moción de censura para echar al Partido Popular del gobierno de la mano del PSOE, como no podría ser de otra manera. Creo que lo fundamental es echarles, porque Mariano Rajoy no va a dimitir. Eso decían desde Podemos. Y mientras tanto, bueno, lo que sí que ha sido un auténtico giro, esto me gustaría que lo comentásemos, pero hagámoslo bien. Esta era la canción que poníamos siempre cada vez que llega María al estudio. Ya María me tenías olvidada con esta. La voy a poner canción. cada vez que aparezca Albert Rivera por nuestros micrófonos. ¿Qué te parece el regalito de fin de temporada? Bueno. María Unos días soy de Ciudadanos, otros días seré María de Podemos, otros días del PSOE y otros días, yo qué sé, incluso a lo mejor del Partido Popular. Bueno, el caso es que ayer escuchamos a Albert Rivera, pero quiero que escuchéis esto con atención porque merece la pena. Albert Rivera. Que tenemos un gobierno con un presidente y con un gobierno cargado con mochilas de corrupción. Y no se lo digo hoy, lo dije en el debate de investidura, que permitimos un debate y dijimos que el Partido Popular y Rajoy no eran las personas adecuadas para liderar la regeneración política, y lo sigo pensando. Y de hecho Ciudadanos hizo bien de no entrar en este gobierno, precisamente por cosas como la de ayer, porque se está demostrando que el PP no se regenera y que es un partido cargado de corrupción. Ciudadanos impulsó una comisión de investigación precisamente para que Rajoy venga al Congreso y no pueda mentir y esté bajo juramento y se le pueda hacer un careo. Un pleno extraordinario sería un chollo para Rajoy, porque podría darnos un meeting sin ningún tipo de obligación, ¿no? En cambio, en la comisión de investigación, por cierto, como el PSOE decía también en su día, es el mejor ámbito para
poder hacer un careo con el presidente del gobierno. Así que Rajoy vendrá al Parlamento, vendrá a la comisión de investigación, que es un lugar mucho más conciso, mucho más concreto, mucho más incómodo también para alguien que no puede mentir. ¿Qué os parece? Bueno, que como sigan así, cada vez les va a costar más defender esto, ¿no? Han tenido suerte con, bueno, que al final pues Rajoy salió, pues bueno, bastante aireado de esa declaración, ¿no? Pero claro, los ojos se pusieron sobre Ciudadanos porque es normal. Porque al final ellos dicen, no estamos dentro del gobierno, pero es que les habéis apoyado, ¿no? Y en cierta medida el Partido Socialista también, como vimos también ayer en las redes, se comentaba muchísimo la postura del Partido Socialista, ¿no? Vale, este es el nuevo Partido Socialista, intentamos olvidarnos de esa abstención que permitió el gobierno de Mariano Rajoy, pero es que además, claro, mucha gente lo que pensaba, lo que decía por redes sociales era, queréis la dimisión de Rajoy, pedís la dimisión de Rajoy, pero ¿qué efectividad tiene eso cuando no presentáis una moción de censura, ¿no? Que era como, bueno, pues si queréis que dimita Rajoy, presentad una moción de censura, ¿no? Entonces, la posición del PSOE y Ciudadanos, al final ellos van a tener que decantarse por un lado o por otro si realmente quieren, pues bueno, no agotar su credibilidad. Es difícil mantener, quiero decir, el ejercicio de la oposición por parte de Ciudadanos cuando el que ha puesto a Mariano Rajoy en la Moncloa pues ha sido su voto afirmativo en la sesión de investidura, ¿no? Entonces, todos estos discursos los vimos aquí, los vimos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Cuando desaparecen documentos y se hace una crítica de que tampoco se regenera el PP de la Comunidad de Madrid, pero está en el poder gracias a ese apoyo político y la verdad es que al final se acaban viendo las costuras, porque tampoco se nos puede decir que Rajoy no vaya a mentir en una comisión parlamentaria, porque, quiero decir, puede hacerlo en un pleno, puede hacerlo en una comisión y puede hacerlo en un pasillo del Congreso. O sea, eso no es ninguna garantía, ¿no? Entonces lo que está haciendo Albert Rivera es tratar de, por un lado, de ponerse de lado, ¿no? Como si él no tuviera nada que ver con que esa incapacidad para regenerarse del Partido Popular tiene que ver con su mantenimiento en el poder, evidentemente, porque si hubiera pasado a la oposición y hubiera recibido un castigo real, entre comillas, por todas sus últimas corruptelas, pues tendría que estar revisando muchas cosas, pero al final yo creo que canta, por decirlo así, un poco la actitud de Albert Rivera, porque por un lado está negando eso y por otro lado nos está vendiendo un crecepelos, que es una comisión parlamentaria donde se supone que un día va a llegar Rajoy, se le va a encender una llamita encima de la cabeza y va a ser incapaz de mentir, ¿no? Entonces, quiero decir, no sé exactamente, o es evidente que hay una estrategia, ¿no? Bueno, la estrategia que tenga Ciudadanos en su modo de competir por los votos del Partido Popular, ¿no? Que es una parte de su caladero para pescar votos, pero realmente es muy difícil esa actitud, ¿no? Y había posibilidad de otros pactos y siempre hay posibilidad de no haberle votado, ¿no? Y que tenga que pasar lo que tiene que pasar. Y si se convocaban unas terceras elecciones, pues se convocaban unas terceras elecciones, que no pasa nada, no es ninguna tragedia, ¿no? Como nos quisieron vender, ¿no? Eso del gobierno en funciones, que venía Finisterre y nos íbamos a caer a un precipicio si en poco tiempo... O sea, nosotros deberíamos acordarnos de todas las burradas que se dijeron que iban a pasar si no presidía Rajoy este país, ¿no? Que venía el apocalipsis, ¿no? Y igual que en otros países ha habido muchos meses sin gobierno, pues aquí no estaba pasando nada, ¿no? Porque al final el Estado prevalece, digo, como estructura, haya o no haya gobierno. I think it's time to call your landlord. Just tell them that you're moving out. Bueno, pues ahí es donde se ha colocado el foco. Hoy en la prensa también llevamos Cataluña. El PSOE de Andalucía no incluye la idea plurinacional, conectando con lo que está ocurriendo en Cataluña. El Congreso del partido pedirá tener voz en el debate territorial sin asumir el modelo propuesto por Pedro Sánchez, dice el periódico El País en su portada. También el escándalo de Odebrecht al descubierto.
Rodrigo Tacla, abogado de la empresa que sobornó a gobiernos de 12 países latinoamericanos, se confiesa en El País por primera vez, dice el periódico El País. Bueno, así que encontramos que los periódicos, como digo, colocan en diferentes asuntos. También imputado un alto cargo de Junqueras por ocultar gastos del referéndum. El boom turístico baja el paro a su mejor cifra desde 2018, dice el periódico El Mundo. Y en el periódico La Razón, en la portada del periódico La Razón, nos encontramos con una noticia. Los hijos de Maduro se alojan 18 días en el Ritz en plena ola de represión, dice el periódico La Razón. Dice, es una exclusiva. Joshua y Walter, fruto de un anterior matrimonio, estuvieron en Madrid del 4 al 22 de julio en un tour de lujo y, bueno, el paro baja de los 4 millones de personas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana nos acompaña también Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos y calurosos días. Ya en las puertas del mes de agosto, en este último programa. Y le hemos pedido a Pilar a ver si podíamos hacer un repaso de esas noticias que han sido muy significadas en la prensa internacional sobre España y que han marcado un poquito todo este semestre, ¿no? Y hay diferentes asuntos, pero la corrupción ha estado bastante presente, ¿no? Ha estado muy presente y ha estado muy presente hasta los últimos días. Es decir, la comparecencia o el testimonio que ha dado Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional de esta semana también ha tenido muchísimo eco, pero otras noticias como pues la detención de Ignacio González, la detención más reciente de Ángel Villar, la absolución de la infanta Cristina en el caso Nos, el caso del fiscal anticorrupción de Manuel Moix, todo eso han sido cosas que han llamado mucho la atención de la prensa internacional y sobre todo se han destacado una idea, ¿no? Que además había un artículo del Express que lo titulaba así, dice, los corruptos parece que ya no son intocables en España, ¿no? Esa sensación de que cada vez van cayendo, cada vez van siendo juzgados. Había otro artículo de Político, la versión europea del digital americano, que venía a decir también que en el fondo toda esta situación, especialmente por cómo se estaba produciendo en estos últimos meses, revelaba un fracaso de las instituciones españolas en prevenir y en luchar contra la corrupción, pero sí revelaba que eran los jueces los que estaban haciendo limpieza, es decir, el sistema en definitiva terminaba funcionando, pero especialmente gracias a los jueces. Y claro, el hecho de además de que Mariano Rajoy haya comparecido en estos días ante aunque fuera como testigo, pero en el juicio del caso Gürtel, pues también ha tenido un impacto brutal, ¿no? Es verdad que Rajoy ha conseguido evitar que la foto saliera en las portadas de los medios internacionales, pero vamos, prácticamente toda la prensa internacional lo destaca como una cosa sin precedentes, ¿no? Que un presidente del gobierno en ejercicio tenga que testificar en un juicio criminal, pues indica un poquito el problema que tiene España con la corrupción. Recuerdo también un artículo de Le Monde y de algunos otros medios internacionales que también se fijaban en cómo lo que había pasado con Manuel Moix, con el fiscal anticorrupción, que Le Monde decía que resultó tener las manos sucias, cómo evidenciaba los problemas que había en España para luchar contra la corrupción y en fin, para poner fin a esto. Aunque ya os digo que la sensación era de que en España pues empezaban a dejar de ser intocables los corruptos. En estos días con un gran protagonismo de esta comparecencia de Mariano Rajoy. Y luego Cataluña también, ¿no? Cataluña no ha abandonado las páginas de los medios internacionales. No, Cataluña es un tema continuo, es decir, probablemente hasta que sepamos qué pasa con el referéndum y que pase el 1 de octubre. Es verdad que ha habido varias cosas que sí han llamado la atención. El juicio de Artur Mas tuvo muchísima repercusión en los medios internacionales, que la mayoría de ellos consideraron, de hecho, que Mas y que los independentistas habían conseguido convertirlo en una especie de tribuna para Cataluña. Pero luego es verdad que, digamos, la última
escalada de tensión, ¿no? Y digamos los últimos acontecimientos con la declaración o con, digamos, la aprobación por parte de la Generalitat de la ley del referéndum, la respuesta de Madrid, todo esto ha llamado mucho la atención. Ha habido un editorial del New York Times, sobre todo, que tuvo mucho impacto y que incluso molestó bastante en Moncloa y fue contestado por el embajador en Estados Unidos, que el editorial lo que venía a decir es que lo mejor para España sería permitir el referéndum y que los catalanes lo rechazaran, ¿no? Existe un poco esa sensación en los medios internacionales de que, bueno, que parece un conflicto que no es irresoluble, es decir, que sorprenden que haya llegado hasta este punto cuando no parece que sea tan difícil ponerse de acuerdo sobre este tema. Otro artículo de The Economist decía que, bueno, que la estrategia de Rajoy estaba dando ciertos frutos en algunas cosas, pero que probablemente para solucionar el problema era imprescindible un cambio en la Constitución o revisar la Constitución, porque el desencanto y los problemas, digamos, el malestar en Cataluña era patente y si no, no se iba a solucionar. Todo esto sigue siendo, o sea, lo sigue poniendo de relieve y lo sigue poniendo ahí el foco la prensa internacional, por esto que os comentaba, ¿no? Cuesta un poquito entender que haya llegado hasta este punto el conflicto. Y había un artículo bastante reciente de Político que hablaba también del factor Puigdemont, cómo la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat podía tener un mayor impacto en el proceso, especialmente de cara al referéndum del 1 de octubre, porque era un personaje plenamente determinado en organizar el referéndum, ¿no? A pesar de que parecía dispuesto a asumir las consecuencias que podría tener, y decía que podía ser el factor humano e impredecible en este caso. Pero vamos, ya os digo que Cataluña todos los medios siguen además destacando que esto, en lugar de suavizarse y de mejorar la tensión, sigue incrementando, ¿no? Algunos medios indican que lo más probable es que haya referéndum, pero no termine de ser vinculante, no termine de tener el peso que les gustaría a los catalanes, pero sigue siendo una cosa que tiene España pendiente de resolver, una especie de guerra que nadie puede ganar, como decía un artículo de The Spectator, un semanario británico, pero que alguien tendrá que hacer algo para intentar resolverlo. También se ha hablado mucho de las libertades, de los derechos civiles, con las condenas a tuiteros. Esto tuvo mucha repercusión, ¿no? Sí, tanto la de César Strawberry como la de Cassandra han sido ampliamente recogidas por los medios de toda Europa y de todo el mundo, ¿no? Ha habido artículos en The Guardian, en el New York Times, en Le Monde, de Figaro, en fin, en muchísimos medios que les ha llamado la atención, ¿no? Cómo es posible que condenas de cárcel, además, es decir, una cosa es que se multe y, digamos, haya unas ciertas consecuencias por el hecho de hacer chistes o de burlarse de ETA y del terrorismo, pero que se les haya condenado a cárcel es algo que sí ha sido muy destacado fuera. Hay un artículo bastante reciente de NPR que considera que esto también muestra un poco los problemas que ha habido en España para intentar, digamos, garantizar la seguridad y garantizar al mismo tiempo la libertad de expresión. Pero en general sí se ha llamado la atención que en fin, los chistes de Cassandra, por ejemplo, hayan sido condenados con una pena de cárcel, o lo de César Strawberry, ¿no? También riéndose un poquito de ETA. En el caso de Cassandra, además, digamos que los chistes eran referidos a Carrero Blanco, una figura del franquismo fallecida hace varias décadas, y que, pues eso, retomar este caso ahora volviera a suscitar esta reacción y que los jueces incluso lo consideraran merecedor de cárcel, ¿no? Y se destacaba que muchas asociaciones, muchas ONGs estaban realmente alertando de que el problema y el tema de la libertad de expresión estaba en un momento delicado y que había que prestar atención porque bueno, podía haber cierta limitación. Y por otra parte luego vemos que también hay una cierta mejora en la percepción que se tiene sobre España. Esto lo hemos visto claramente en los últimos meses. Hay una idea de que está remontando, y también en la escena internacional, ¿no? Sí, la recuperación en España, y de hecho los datos económicos son algo que en general está siendo elogiado desde hace prácticamente el último año, y especialmente en este último semestre. Y luego, un poco a rebufo de esto, es verdad que hay una situación que está llamando la atención, y es un poco que España ha vuelto a tener presencia en la escena internacional, especialmente en la escena europea. Ahora, de hecho, la última semana había un artículo de Les Echos que decía que España había aprovechado un poquito el impulso de Macron para subirse al carro del nuevo presidente francés y, digamos, ocupar una posición de mayor peso en Europa. Pero es algo que han destacado otros muchos medios, The Washington Post, Frankfurter Allgemeine. Muchos medios han destacado que después de varios años de estar un poco en un segundo plano y digamos, de no querer estar demasiado en primera
digamos, en el puesto de mando o en la primera línea, ahora sí se veía que España parecía más decidida a liderar y a protagonizar un poquito más la actualidad o, digamos, las cosas que se hacen en Bruselas, ¿no? Y en este caso, además, que parecía uno de los abanderados de avanzar en una mayor integración y de ir cada vez hacia una mayor unión económica, monetaria, europea y un poco en un mayor protagonismo en este campo. Bueno, pues el año que viene continuaremos, la temporada que viene continuaremos analizando la imagen que proyecta España en la prensa internacional, en los medios extranjeros, que también nos abre un poco la mirada hacia el mundo. Y ya te vas de vacaciones. Bye, eso espero. Pero aunque te voy a decir, nos iremos. Sí, pero te voy a decir que está la audiencia pidiendo mayor implicación de Pai. Ya les he dicho que es que, claro, que tú tienes una vida familiar, en fin, comprometida pero bueno, que sepas que te echan mucho de menos y que te has librado de cantar a galopar. Yo estaba dispuesta, que conste. O sea que... No, perdona, entonces arráncate, o sea, que pon en YouTube que vas a cantar. No te voy a hacer eso, de momento no te voy a hacer porque estamos a distancia por Skype, si no, sí. Pero vamos. Bueno, y a ver si puedo colaborar en el último momento o no, pero vamos, estaremos ahí desde luego a partir de la nueva temporada y con más ganas si cabe. Venga, pues porque yo también os echo de menos, o sea que... Venga, sí, todavía a lo mejor hasta te da tiempo a meter una galopar en el... Veremos a ver, igual os sorprendo en el último segundo. Bueno, Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Pilar, descansa. Igualmente, Fer. Beso. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, como sé que todo el mundo está esperando que hagamos ese estreno mundial de la versión de A Galopar de los oyentes de La Cafetera, que no lo retrasemos más, todavía no va a ser. Pero hoy en la agenda cafetera, sin embargo, sabéis que es el espacio en el que se configuran esas otras noticias, las que no caben en las portadas de los periódicos convencionales, pero no vamos a hacer una agenda, vamos a hacerla lo más rápida posible, dirigiéndonos directamente a las portadas de los digitales y, si os parece, bueno, como hoy es un día un poco anómalo, pues muchas de las que estáis enviando a maria.es ya vienen recogidas en las portadas digitales. Hacemos un repaso por las digitales y pasamos rápidamente a hablar de La Vida, que hoy es el último programa de la temporada de esta gran familia y tenemos que aprovechar para abrazarnos, que no nos quedan muchos minutos de programa. Dice el diario.es en su portada interior: rediseña por sorpresa su cúpula tras la crisis de la policía política. También Rajoy se sacude de la Gürtel, presume de datos económicos y se va tranquilo de vacaciones. Dice: medio centenar de heridos, 5 en estado grave en un accidente de tren en Barcelona. Es verdad, se ha producido un accidente de tren con unas cifras verdaderamente dramáticas. Medio centenar de heridos, 5 muy graves en un accidente ferroviario en Barcelona. El servicio de emergencias ha informado que hay 48 heridos, 18 ellos hospitalizados, estando 5 de ellos en estado grave. Un tren de la línea de cercanías R2 Sur habría chocado con el bloque de contención de la estación de Francia en pleno centro de la ciudad, dice el diario.es. Es una noticia que, como digo, está ocupando ahora la portada de los periódicos digitales, de todos los periódicos digitales, que está teniendo una enorme
enorme repercusión, pero de momento los únicos datos que se conocen son esos. Infolibre, Rajoy queda en manos del PNV para evitar el pleno extraordinario por la corrupción del Partido Popular. Y también, así ven jueces y fiscales la petición del Partido Popular de limitar con urgencia la acusación popular, dice Infolibre. En el resto de los digitales, Público.es dice la megalómana obra de Villar que heredará Las Rozas en 73 años. Dice Público.es que retrata, nos muestra esta herencia que va a recibir Las Rozas. También medio centenar de heridos, 5 de ellos graves en un accidente de tren en Barcelona. Y Rajoy sí conocía el presupuesto de campaña de 2000 que negó ante el juez de la Gürtel. Hizo algunas declaraciones que se mostraron claramente falsas. No sé si esto tendrá consecuencias o no, o dejarán correr este desencuentro judicial de Mariano Rajoy, pero dice Público.es que sí que conocía el presupuesto de la campaña de 2000 que negó ante el juez. Dice el presidente del gobierno y director de la estrategia electoral de Aznar en sus segundas elecciones informó de que el presupuesto manejado por el PP ascendía a 2.800 millones. Y el Tribunal de Cuentas advirtió en diciembre de ese año sobre la falta de transparencia de las donaciones, dice hoy Público.es. Y en lamarea.com nos encontramos también, vamos a ver que voy abriendo las portadas mientras las estamos comentando. Dice, la relación entre turismo de masas y cambio climático es directa e inequívoca, dice lamarea.com, que también os recomiendo ese artículo de la declaración impertinente de Mariano Rajoy que firma Antonio Maestre en lamarea.com. Y en el resto de los medios digitales, en el confidencial.com, nos encontramos cerco jurídico y político a Puigdemont, dice el Confidencial, para suspender la ruptura express. Por cierto, muy recomendable hoy, un editorial en el periódico El País. Nos estaba avisando María de que está teniendo una enorme notoriedad también en las redes sociales, porque el periódico es el editorial del periódico El País. Claro, conecta Venezuela, Podemos y de forma bastante dura, ¿no? Bueno, de hecho es trending topic cómplices de Maduro, que con ese titular, bueno, se puede abrir a muchas personas, pero concretamente luego dicen Unidos Podemos no puede convalidar más la deriva autoritaria venezolana. Y leyéndolo, hemos estado aquí leyendo en el estudio, bueno, pues va dando ciertos datos, va explicando un poco cierta situación en Venezuela, pero el último párrafo... Que es donde aparece Podemos, sí, porque hasta el último párrafo no aparece. Claro, lo curioso era eso, ¿no? Que hasta el último párrafo... Entonces, después de explicar todo eso, dice, en este lamentable estado de cosas, los líderes de Podemos que declaran día sí y día no querer regenerar la democracia española, guardan silencio, o cuando no justifican a Maduro y acusan a la oposición de antidemocrática. Dicen que es urgente que Podemos aclare si su estándar de democracia es el mismo que el que él representa. E incluso llegan a decir, dice, no es una cuestión retórica, los ciudadanos españoles tienen derecho a saber si la suerte que les esperaría si Podemos gobernar y ellos decidieran oponerse a sus políticas sería similar a las que sufren los ciudadanos e instituciones venezolanas que han decidido defender la democracia del autoritarismo de Maduro. Es decir, hasta el último párrafo no relaciona Venezuela con Podemos, pero al final del último párrafo pues se plantea un argumento que ha calado en cierta parte de la sociedad, que es si Podemos llega al gobierno, puede ser esto la Venezuela de Maduro, ¿no? Que es un poco lo que choca y por lo que también, al final, por ese último párrafo, pues deciden titular por cómplices de Maduro. Y con una enorme notoriedad en Twitter. Bueno, y hay que comentar, porque detrás de todo este ruido, ¿qué va a pasar el domingo en Venezuela? ¿Qué es lo que ocurre? Porque parece que se va a decidir entre algo muy terrible o algo más terrible. Y lo que va a ocurrir es que se va a elegir una asamblea que va a tener 445 miembros y que por un tiempo indefinido va a elaborar una nueva constitución, algo que se va a elegir en unas elecciones democráticas a las que están llamados a votar 19 millones de venezolanos. Esta asamblea empezará a trabajar inmediatamente, o sea, los trabajos empiezan la semana que viene, y entre sus miembros hay 364 que se escogen territorialmente por municipios y capitales, 173 por sectores sociales, 8 por comunidades indígenas. Habrá 79 trabajadores, 28 pensionistas, 24 estudiantes,
24 consejeros comunales, 8 campesinos y pescadores, 5 empresarios y 5 discapacitados. Eso es lo que va a ocurrir el próximo domingo, que se va a elegir una asamblea para elaborar una constitución, ¿no? Porque hay que hablar de esto fuera de todo ese ruido de toda la oposición diciendo que es el fin del mundo. Son unas elecciones democráticas, ¿no? Es una asamblea que va a elaborar una constitución. Mucha de la gente que lo critica o que lo ataca, no le he oído jamás criticar las elecciones de 1977 en España, en las que ocurrió lo mismo. Se elaboró una constitución. Incluso había senadores que se designaban a dedo por el rey Juan Carlos, que no pasaban por ninguna urna, y nadie critica eso. Entonces, eso es lo que va a pasar el domingo en Venezuela. ¿Qué ha hecho la oposición? Pues, entre otras cosas, convocar una votación popular el pasado 16 de julio para pelearse si pierden sus resultados o denunciar el pucherazo de los resultados en caso de que pierda las elecciones. También hay que recordar que hay decenas de observadores internacionales de diferentes ideologías que van a seguir y están siguiendo los últimos días de este proceso y van a trabajar el domingo en esa votación. Entonces, fuera de todo ese ruido, de lo que uno piense, pues va a ser el pueblo venezolano el que decida quién conforma esa asamblea. No es que le estén quitando a la oposición la posibilidad de votar. El domingo uno va con su papeleta a una urna y manifiesta lo que quiere que haya dentro de esa asamblea, ¿no? Bueno, sea como fuere, se produce en un contexto de enorme tensión social, por lo tanto tampoco son unas elecciones sin más, en un contexto no solamente en un país totalmente enfrentado, que eso hace que la votación no se produzca en unos términos democráticos muy tranquilizadores, y con un añadido. Algunas de las reformas persiguen el control de los aparatos que habían perdido, entre otras cosas, el control del Parlamento, el control de la Judicatura. Digamos, más allá de eso, digamos que el debate es verdad que está abierto y que serán los ciudadanos los que en unas elecciones decidirán si quieren o no quieren que su gobierno mantenga o no el control, pero no es... a mí ya me cuesta mucho a esta edad, y después de... siendo que no, y además lo he dicho aquí otras veces, no observo con ningún prejuicio lo que está ocurriendo en Venezuela, porque estoy absolutamente convencido de que si Venezuela hubiera entregado a la Shell o a las grandes productoras de petróleo norteamericanas sus recursos petrolíferos, este debate no existiría bajo ningún supuesto. Y desde luego el debate de los derechos humanos no estaría en boca de nadie. Lo está porque Venezuela se reservó sus recursos naturales. Dicho lo cual, la situación es altamente conflictiva y se encuentra en una situación de extremada tensión. Así que tampoco diría yo que son unas elecciones sin más, ¿no? Yo vuelvo al ejemplo de España en el año 77. En enero de ese año mataron a un grupo de abogados laboralistas. Entre enero y junio del año 77 fueron asesinados por la extrema derecha decenas de personas en este país. Quiero decir, en una situación muy, muy crítica, que luego se ha idealizado como si hubiera sido un remanso de paz. Más allá de lo que ocurra, pues el problema no está en esa imposición. El problema está en que si hay una mayoría en la que gana Maduro, por decirlo así... Es el domingo pues, esta votación, por eso le estamos dedicando un cierto... Hay gente que va a pensar, o que no quiere, que igual en esa futura constitución los recursos naturales del país estén sometidos a las necesidades del pueblo venezolano. Pues igual hay gente que no quiere eso. ¿Sabes lo que pasa, Emilio? Que ojalá hubiera constituciones que permitieran garantizar eso y no que se lo terminasen llevando, si no unas oligarquías, se lo terminan llevando otras. Porque el gran drama de Latinoamérica, de muchos países latinoamericanos, es que cuando no es algunos le llaman oligarquía del pueblo a que las oligarquías militares terminen llevándose los recursos de los ciudadanos, ¿no? Pero sea como fuere, por no entrar en un debate que es extraordinariamente complejo, que ojalá tuviéramos a alguien que nos pudiera hacer un retrato, una fotografía más o menos fidedigna de lo que de verdad está ocurriendo allí, porque yo que he tenido la oportunidad de conversar esto con Zapatero personalmente y con gente que está participando en las conversaciones, bajo el mandato del Vaticano, de los Estados Unidos, porque hay conversaciones no contadas, a Zapatero, quien se pone en contacto con él, es parte del gobierno norteamericano, para que intermedie. Bueno, ojalá pudiéramos tener una foto fiel de lo que está ocurriendo, pero la verdad es que solo nos llega a través de propaganda, a través de la propaganda de la prensa española, que lo que está pretendiendo es una enorme injerencia en la vida interna política de Venezuela, ¿no? Pero sea como fuere, el domingo es una fecha muy significada
puede tener consecuencias muy importantes. Hemos visto ahora en noticia de última hora que los Estados Unidos había pedido a los familiares del cuerpo diplomático que abandonasen el país, así que se enfrentan, es verdad, probablemente es una medida que escenifica mayor tensión, que pretende enviar un mensaje, es una medida más política que real técnica en términos de seguridad, porque si no habrían retirado a los embajadores, pero al embajador, pero digamos que es preocupante para un país con el que tenemos vínculos, donde tenemos familiares y amigos, y que resulta enormemente triste ver cómo de nuevo, una vez más, los recursos naturales son el objeto de asedio y de persecución, y la máscara que se utiliza son los derechos humanos y demás, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. No quería que nos pusiéramos serios en el último programa, pero como estamos teniendo noticias de última hora referidas a Venezuela, y además es verdad que bueno, pues tenemos ese acontecimiento del domingo, pues parece, sea como fuere, hay un tuit de Luis del Pino. ¿Os acordáis? Luis del Pino, el que buscaba los fantasmas negros del 11M. Dice: impecable el editorial del País y muy merecida la bofetada que le arrea a Podemos, cómplices de Maduro. Bueno, pues a Luis del Pino le ha gustado mucho el editorial del periódico El País. Y ya no dedicamos más tiempo a Venezuela, porque será el domingo esa consulta, y a partir de ahí, pues bueno, me temo que efectivamente nos vamos a echar todos mucho de menos. No vamos a tener la oportunidad de comentarlo la semana que viene y merecería un capítulo de sosiego y de escuchar con atención, pero es verdad, hay una cierta hartura, así que bueno. Y el momento elegido, el momento definitivo, a galopar hasta enterrarlos en el mar. Las tierras, donde nos han estado llegando versiones como esta, de Sergio Villasur, otras tantas como las que nos llegaba de Raúl Rodríguez. Soy de la Resistencia, me llamo Raúl, soy de Córdoba, y venga, y vamos a cantar la canción del gran Paco Ibáñez, A galopar. Dale, Raúl. Las tierras de España, de llanuras, la sola desierta llanura. Es que además hay algo de teléfono estropeado, porque claro, hay una pequeña cosa que yo no había calculado, que el hecho de no... Hay gente que se ponía los cascos, como yo había indicado, intentaban cantarlo con los cascos puestos, y claro, eso complica todavía más la canción. Pero bueno, si os parece, hacemos una cosa. No vamos a estrenar todavía esa canción, ya sabéis, porque tenemos que hablar del viaje de Chihiro. Es verdad que en otras películas le hemos dedicado más tiempo. Yo no quiero ser, en fin, porque la película claramente es una obra de arte, Emilio, como no podía ser de otra manera. Es que solamente mi incomprensión, mi capacidad de incomprensión sobre la naturaleza humana no ha sido capaz de entender en toda su profundidad y magnitud, pero... Entonces no podemos dedicarle mucho, porque yo por lo menos no sabría qué decir. Es una película de dibujos animados, bonita, 2 horas y media, gracias por el tiempo dedicado, gracias por el tiempo que hemos tenido que dedicar. Está muy bien, sí, muy bien. ¿Qué? ¿Quién la propuso? Que llame quien la propuso, que mande un mensaje. No, perdona, estabas encantado. De hecho, la votación ganó por mucha diferencia. Bueno. Y eso que competía contra La jauría humana, que no es nada, como todo el mundo sabe, una película de mediodía, en fin. Son películas distintas. De sobremesa. Mira, dice Mediterranean, pues anda que el Atlas de las Nubes. Pues el Atlas de las Nubes era una película muy bonita, Mediterranean. ¿No tienes algún mensaje por ahí? ¿Nadie ha dicho algo de la película? Elena, Sweet Toxic Doll, desde Japón. La propuesta. Para mí la película resalta, por un lado, la importancia de creer en una misma al enfrentarse a dificultades de la vida, la importancia de las personas que nos rodean para ayudarnos en la aventura y restar o sumar en nuestra manera de sentir y si escuchamos o no sus palabras. También la importancia que las palabras y sus efectos tienen en ocasiones en nuestra vida, como la manera en la que nombramos a las cosas o personas. Así como la importancia y efectos que nuestros actos tienen en nosotras mismas y en los demás, al ser animales sociales. Si os ha gustado el mágico mundo y el escenario en el que ocurre, y sois viajeros, os sugiero una visita a Jiufen, al noroeste de Taipei, en Taiwán. Es el pueblo real que sirvió de inspiración para la película y creo que no os decepcionará. Permitidme un último apunte, si os ha gustado, y si no también, os recomiendo La princesa Mononoke, una oda al mundo natural y su importancia. La película es anterior a Chihiro y la hizo también Miyazaki como respuesta furibunda a las críticas que tildaban sus películas de animación como infantiles.
Pues no sé yo por qué le criticaron. No entiendo muy bien por qué recibió esas críticas. Creo que deberíamos estar analizando esta película desde Taiwán, por una parte. Claro, bueno, es que Elena Sweet Toxic Doll, desde Japón, pues claro, tiene la mirada probablemente oriental. No voy a cuestionar la película, pero simplemente a mí, oye, otras películas... Voy a hacer el esfuerzo de hablar sin el desayuno prometido, que iba a estar en esta mesa. Pues sí, has hecho muy mal, porque yo esperaba que lo trajeras. Tiene que ver con que no hemos llegado al lugar donde cenan los dioses, ¿no? Pero la película, que yo me gusta mucho el análisis que ha hecho, eso de enfrentarse por uno mismo, en el fondo es un tránsito de una adolescente hacia la madurez, ¿no? Una chica de clase media, una familia que se está mudando de ciudad, vemos unas casas que son pues como una urbanización y que de pronto conviven con todo ese mundo que no tiene nada que ver, digamos, con la imagen. Mira, José Espronceda, otro espectador que me da la impresión de que también la ha visto, José Espronceda, y lo explica además, dice, cabrón, puto, cabrón. Nos dice, ve de esta película y luego dice, no la he entendido. No, esto ha sido por votación. ¿Qué es eso? Gracias, Espronceda, por tus palabras de cariño. Bueno, déjame un segundo. Son recibidas con alegría, sí. Es ese tránsito de la adolescencia, ¿no? De una adolescente que en un momento dado ve a sus padres convertidos en cerdos. ¿Qué adolescente no ha visto a sus padres simbólicamente convertidos todos. en cerdos alguna vez? Sí. Quiero decir, normal. Que no hablan Cuéntanos, Emilio. Que no hablan su idioma, que dejan de entenderse, que les dan la espalda y todo eso, y al final esa es la puerta es la puerta de acceso a un sitio, a un mundo donde ella tiene que resolver conflictos por sí misma, y es una película de tránsito a la madurez, como hay miles de libros y de películas como esta, y como fue Verano Azul, en el fondo Verano Azul... Que compares el viaje de Chihiro con Verano Azul, quizá debería darnos alguna indicación sobre la película. Como Boyhood, vale, la voy a comparar con Boyhood, me da igual. Es una película de tránsito a la madurez. Ellos no se acuerdan de lo que han vivido. Porque es lo que piensa un hijo cuando es adolescente. ¿No te acuerdas de tu hijo? Hombre, vamos. No os peleéis, si no pasa nada, si tampoco pasa nada. Tú eres el que Si yo la he entendido perfectamente. Yo he educado a un adolescente y sé lo que es su sentimiento, voy a decir... Que te ha visto como un cerdo, quieres decir. Su sentimiento de incomprensión. Pues forma parte de eso. De repente sus padres son de otra especie y ella se reencuentra con ellos una vez que hace todo ese proceso de madurez, ¿no? Que es enfrentarse, y luego está llena de cosas simbólicas de las dos hermanas que son el yin y el yang, de la relación de los dioses con el dinero, con el oro que producen, con que hay que exprimirlos. Quiero decir, hay un montón de simbología, pero la película es una película, pues como Alicia en el País de las Maravillas, una película de tránsito, es una transición. Como nos gustan las transiciones en este programa... A mí me encanta, perdona, estás equivocado, me encantan las transiciones, estoy en permanente transición, de hecho. Yo soy un transicionante, pero dicho lo cual, yo no voy a descalificar esta película porque la votación ha sido tan masiva y los amores que despierta, menos a Menudo Tiarro, a María.es y a mí... Bueno, de hecho, Menudo Tiarro, en un ejercicio, ha intentado que yo esté fuera de la decisión de las películas que se proponen. No sé por qué. Me parece sumamente grave, ¿no? Lo que pasa es que es exigente. Esa actitud secesionista, ¿no? Es exigente con los contenidos. Ahora dice Red, pues Mononoke está mejor. Sí, creo que voy. No, la historia de Mononoke tiene que ver con la herida de la naturaleza y es mucho más clara. Pero esta película está llena de cosas poéticas, quiero decir, de imágenes preciosas que no tienen por qué mantener un discurso que podamos discutir, ¿no? Sino que igual solo hay que disfrutarla, ¿no? No tiene una historia, pero evidentemente es una película de un tránsito. Ella se separa de sus padres y se reencuentra con sus padres. Y lo que hace en todo ese proceso es descubrir el amor, quiero decir, enfrentarse a ciertas situaciones, ser una buena persona, porque en el fondo ella va tratando de ayudar a la gente, ¿no? Y bueno, pues estéticamente además a mí me parece preciosa todo el mundo ese de los dioses en el que ella entra. Muy bonito, ¿no? Ver a los dragones. Es una película maravillosa. Si son dragones de Reina de Dragones, entonces son, por supuesto, entonces es Juego de Tronos. La vi hace algunos años y este comentario es de lo que ha quedado en el recuerdo. Me llamaron la atención muchos personajes un tanto raros y desconocidos que me resultaban algo inquietantes. Supongo que en la cultura oriental tendrán su significado, pero yo no los conozco
y no lo A mí me pasa igual. Es una película que siempre ha tenido buena crítica. Quizá por eso me defraudó un tanto. Buen verano para todas. Eso ya seriamente. Eso yo creo que también... Yo estaba hablando en serio. Lo de antes también sí, era en pero serio. yo no, yo estaba pero ya hablando en serio, yo creo que lo que dice también este oyente, yo lo interpreto también un poco desde el punto de que a lo mejor nosotros íbamos mal predispuestos también a la película, ¿no? Pensábamos que iba a ser de una manera y ha sido de otra. Es que habéis vivido, sois del mundo de Disney y sois incapaces de no entender una lectura cultural oriental a esas cosas, ¿no? Estáis acostumbrados a la bella, a la bestia. Pero tampoco creo que sea malo decir que hay cosas que no has entendido. Yo creo que... Emilio, no te pongas agresivo, no pasa nada. A veces tus sugerencias tienen éxito. Después de haberte metido con la jauría humana podía haber sido un éxito, pero es verdad que en esta ocasión simplemente no lo ha sido. No has traído croissants y la película no ha gustado. Es así, no ha gustado a tus compañeros de trabajo. Es verdad que estoy viendo que a los oyentes les ha encantado y esto es un hecho. Y la audiencia es soberana e inteligente. Dice, si habéis visto una película de dibujos, no una película, dice Pabler. Bien, sea como sea. Buenos días, cafetera. ¿Qué tal? Bueno, he visto El viaje de Chihiro y me ha gustado mucho. Adoro la idea en la que retratan al personaje principal, que es una chica cualquiera, que es una chica flacucha y poco más, pero que gracias al mundo al cual ha llegado, obliga a tener un crecimiento, una maduración, porque el mundo en el cual vive ahora la ve como una herramienta de trabajo o un trozo de carne para freír, como dicen al principio de la peli. Me gusta mucho también la idea en la que el sin rostro, el fantasma, se corrompe al entrar en contacto con la vida del balneario, pero gracias a la sinceridad natural y a la bondad de Chihiro se puede salvar. Sinceramente me ha encantado y os doy las gracias por proponerla. Y nada, un saludo a la cafetera y a todos los oyentes y a todos los que hacen posible este programa. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, pues ahora Fernando va a proponer para ver en este mes de verano Pocahontas, ¿no? Que creo que es una película con un mensaje más... No, perdona, no te metas conmigo porque además yo, insisto, la audiencia es soberana y a la audiencia le ha gustado y yo con eso ya estoy contento por hoy. Ahora, a mí no la había entendido en un primer momento. Es verdad que parte del objeto de esta sección es que presentarnos películas que después, gracias, entre otras cosas, a las explicaciones de la gente, pues le puedes encontrar un sentido que tú no le habías encontrado. Es una película cargada de metáforas, es verdad, es una película de dibujos animados, tiene unos diálogos, digamos, no muy complejos, más bien sutiles, de hecho no hemos podido extraer muchos audios porque no había conversaciones muy coherentes, muy comprensivas, aisladas del resto de la estética de la película y tal. Pero es verdad que no es una película... Claro, sí, dices, es tú decías, el paso de la niñez a la madurez. Hay quien dice, el paso de la vida de estudiante a la vida laboral. Digamos que como buena película tiene diversas interpretaciones, o a lo mejor es que son todo eso. Hola, buenos días, miembros de la Resistencia. Aquí Óscar desde Malta. El comentario de hoy va sobre el viaje de Chihiro, que es sencillamente una obra de arte. En realidad todo lo que ha hecho Hayao Miyazaki son obras de arte. Y en esta película pues muestra, como en todas, su enorme amor y también preocupación por cómo estamos tratando la naturaleza. Y a mí una de las partes que más me gusta de esta película es cuando el dios de las aguas, de los ríos, lo estoy traduciendo literalmente del japonés, entonces no sé muy bien cómo está traducido en español, pero algo así, y llega pues a la sala de baños lleno de porquería, de mierda y de todo lo demás, y como Chihiro en un momento dado encuentra una palanca con la cual al abrirla empieza a salir toda la porquería que estaba dentro y de alguna manera purifica al dios, y es como una metáfora claramente de cómo estamos tratando a los ríos, a los mares y a la naturaleza en sí. Así que nada, a cuidar la naturaleza y a disfrutar del cine. Un saludo a todos, cafeteros y cafeteras. Adiós. Para mí tiene imágenes preciosas. Por ejemplo, la hermana buena, de las dos hermanas, ¿no? Vive en un lugar solitario, lejano, ¿no? Apartada del mundo, porque digamos que no es la que tiene el poder que atrae
la urbe, a toda la gente que digamos que está con la hermana mala, y ese viaje que hace Chihiro en ese tren que no vuelve, ¿no? Que ella tiene que buscarse la vida para volver, que va pero no vuelve, está llena de elementos poéticos que a mí me parecen preciosos, pero igual es que pues os habéis criado viendo La Bella y la Bestia, Goofy y el Pato Donald, y todo lo que se salga de ahí, pues como mucho alcanzáis a la familia Simpson, a Yo Moe creo y que a... no hace falta descalificar para... No, yo estoy diciendo el marco cultural desde el que igual la habéis verdad visto. Es que no, yo no lo he visto desde Goofy, puede que quizá algo desde Verano Azul, pero es verdad, a lo mejor es verdad que estamos un poco disneyzados, como dice Zach, en Internet. A mí, es verdad, vamos a ver, no es que no la haya comprendido, he comprendido la metáfora final del que sí que era el paso, entre otras cosas porque tú lo habías explicado antes, ¿no? Pero me ha costado entrar. Voy a darle otra oportunidad, porque además me están diciendo, y creo además que este es el objeto del programa, me están diciendo que puede ser una película que gane con una segunda vuelta, y mucho más habiendo escuchado estas explicaciones, porque estoy encontrando razón de ser a algunas metáforas que desde luego yo no había entendido, pero yo sinceramente no lo había entendido, y tampoco voy a mentir aquí, voy a decir, oye, me parece una película poética, maravillosa y profunda, porque yo no la he percibido así en la primera. A lo mejor estoy también muy afectado emocionalmente y en este momento no es el más adecuado, pero... Buenos días, Resistencia, Fernando, María, Emilio. Dicen que la variedad está al gusto, y la verdad es que a mí me ha encantado la propuesta del viaje de Chihiro y poder ver una película de animación japonesa. Bueno, pues aquí vemos como una niña se rebela contra los nuevos cambios que se presentan en su vida y tiene que afrontar pues la madurez, ir superando obstáculos, y bueno, pues te va sumergiendo en una aventura, y ves como esa niña pues tiene que trabajar para ir superando obstáculos, y en fin, vemos como es un trabajo trabajo muy esclavo, ¿no? Pues dicen además que hay que verla incluso por tercera vez, dice Cuñat, y dice Sonia Rubio que además hay que ver Mononoke. O sea que me lo apunto como deberes, verla 2 veces más y ver Mononoke. Bueno, son las propuestas de la... A ver, yo creo que también las películas tienen eso, ¿no? Que hay gente pues que le gustan, que no le gustan, o simplemente eso, que... Bueno, pues es lo que, de hecho, antes de empezar el programa lo debatíamos, ¿no? Y decíamos... A ver, pues si no lo hemos entendido, también nos sirve un poco para coger introducir un elemento un poco simpático y de chascarrillo y de humor en el programa y jugar a esto, ya que... En realidad no tenemos nada en contra de Emilio, ¿vale? No, es verdad que a veces, oye, que parece, pero a ver, que además de equipos somos muy amigos todos. Entonces pero además lo que queríamos era, pues eso, un poco faltones. Tampoco vamos a fingir que sí, que lo hemos entendido todo, que lo hemos visto desde esta perspectiva. A ver, yo creo que igual también por ser tan profunda hay que verla 2 veces. Eso, bueno, yo pues creo que esto habrá que hacerlo. El viaje de Chihiro, la película elegida esta semana, pero sabéis que había aquí una misión especial para estos días. Que no vamos a seguir hablando de Chihiro. Lo siento por desafinar. No desafinas nada, Elena, desde Sevilla. Vamos. Dale. Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas, llanuras... Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la... Así va a ser, y en unos segundos vamos a conectar en Periscope para despedir la temporada, o sea que podéis ir abriendo Twitter si queréis, porque sabéis que en los últimos días hemos inaugurado un nuevo formato, el formato Periscope, que básicamente consiste en emitir en directo mientras estamos haciendo el programa a través de Twitter. Ya se está uniendo CSCan, se ha unido al Periscope del programa. Un saludo muy especial a todos aquellos. Michelle Paredes 83, y además se te ha visto con cara de enfadada, ¿no? Tú sabrás, Mary. Pero el Periscope del programa para ir estrenar ya sabéis, un estreno mundial, los oyentes de la cafetera entonando el a galopar hasta enterrarlos en el mar. Sabéis que es... Vamos a volverlo a explicar para el que llegue por casualidad dentro de algún tiempo a este Periscope porque lo encuentre perdido por el Internet y por el océano de Twitter. Cada año, para despedir la temporada, lo que hacemos es proponer una canción que la soberana audiencia elige. Esta vez lo han elegido por votación, han elegido a Galopar. Competía contra una canción de Leño, contra una canción que era Papá, cuéntame otra vez, ¿no? Era Papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez. ¿Y la otra? Dame todo el power. A ver, canta esa, Miriam. Gimme todo el power.
Vale, bien. Papá, cuéntame otra vez. Es que no dice papá, cuéntame otra vez. Dice papá, cuéntame otra vez. Sí. Bueno, entonces, María también ha cantado. Suena a patata, papá, cuéntame otra vez. Papá. Mary, bien, ¿no? O sea, la interpretación, bien. Sí. Sí, se te pasó el enfado. Había quien me decía, después me acusaba y me decía, es que me parece fatal que hayas obligado a María a recitar. Digo, hombre, tampoco, quiero decir, tampoco la hemos puesto a excavar un túnel de 200 metros para escapar de aquí. De la mesa. Cada uno tiene ahí sus... Cada uno tiene su hambre de desayuno. Sus obligaciones laborales. Pero bueno, yo voy a conseguir una versión de Chihiro para vosotros, en la que al final ella se va cruza el río, que además es muy simbólico lo de cruzar un río hacia un lado y volverlo a cruzar hacia otro, y entonces sale Haku y se casan. Y entonces ahí vais a entender todo. Sí, quizá es que no hemos entendido el viaje de Chihiro porque, en fin, estábamos... Bueno, el caso... Buscando croissants. Hoy es el último programa de la temporada de La Cafetera. Volvemos en septiembre, ¿eh? No nos marchamos muy lejos y además estamos en Telegram, estamos en las redes sociales, en Twitter, o sea que vamos a seguir en contacto durante todo el verano porque como esto es una gran familia y es muy difícil que nos separemos ya. Pero es verdad, hoy es el último día también de este estudio cafetero, nos volvemos para el centro, nos volvemos a la Guardilla. Despedimos el estudio cafetero, aquí lo hemos pasado muy bien, hemos tenido una temporada muy divertida y nos apetecía, en fin, bueno, como vamos a cerrar con esta inauguración, con este estreno mundial de la canción A Galopar, os voy a explicar a los que lo estéis viendo en Periscope cómo funciona el asunto. Yo estoy sentado aquí dentro, ya lo expliqué en el otro Periscope que hicimos, pero así lo vuelvo a repetir. Entonces tengo la mesa de mezclas y aquí tengo que lanzar el audio que ya está preparado de A Galopar, como veis, es el audio de los oyentes, donde, en fin, han estado interpretando esa canción, algunos con mejor fortuna, otros con más afinación, otros con más ímpetu. Y de ahí ha salido una canción que tenemos que escuchar entre todos y disfrutar. Es el A Galopar de los oyentes de La Cafetera, el lugar donde se refugian cada mañana este programa y han decidido interpretar esta canción tan simbólica, tan icónica, una canción que retrata tantas cosas y que sobre todo nos lanza hacia el futuro, hacia las esperanzas. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarnos en el mar. Las tierras de España, las grandes, la sola, desierta llanura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena, las tierras de España en las cerraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuadralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie. ¿Qué es nadie? La muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Galopa. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Espera, que voy a quitar los altavoces porque es que quería que lo oyesen los
que están siguiendo el programa a través de Periscope y entonces para eso pues tenía que poner eso. Sí, amigos, esta ha sido la interpretación de los oyentes cafeteros, a galopar hasta enterrarlos en el mar, pero hoy es el último programa y no podía ser que Menudo Tiarro se fuera sin su sorpresita. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Venga, Emilio Mononoke, baila. Diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina. Bueno, así sí que nos vamos a marchar, de verdad. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vuestra participación en esta canción colectiva A Galopar, en la que habéis enviado tantísimas interpretaciones muy divertidas, muy simpáticas. Os lo agradecemos de verdad de corazón. Os vamos a echar francamente muchísimo de menos a lo largo de todos estos días de vacaciones. Por fortuna, bueno, seguimos conectados a través de las redes sociales. Volvemos en septiembre. Tenemos un montón de cosas que hacer. Tenemos un montón de novedades que presentar y, bueno, sobre todo tenemos muchas ganas de volver ya, a pesar de que todavía no nos hemos marchado, para volver a estar de nuevo con los oyentes de la cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós, cafetera, pasad un feliz verano y portaos muy mal. Adiós. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah.